Bueno, Javier, me vas a permitir que haga una pequeña confidencia a nuestros oyentes, y es que antes de grabar cada episodio pactamos un poco, hablamos de los contenidos para ver por dónde vamos a entrar esta semana en el blog. Eso es lo que se Y llama fuera de micrófono, fuera del eso es. micrófono. Oh, sí, 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 fuera de micrófono. Bueno, pues resulta que fuera de micrófono, Javier me estaba diciendo que esta semana no ha pasado absolutamente nada a nivel económico, que es todo politiqueo y lo primero además que me decía es que está harto de la pandemia, que lo de la pandemia se va a acabar en primavera. Y me parece un mensaje dentro, como yo soy el periodista y tú eres el economista, no tengo más remedio que decirte que eso es noticia, decir que la pandemia en la primavera, que lo único que hay que hacer es esperar a la primavera y que todo lo demás es, en fin, pues batalla política y no tiene ningún sentido. Pero sí es interesante porque eso revela, en primer lugar, una fe enorme en la vacuna y luego una capacidad de vacunación de nuestra administración que yo no sé si es la mejor, porque a ti te pone muy nervioso hablar del tema este. Se ha optado por el tema de criterios de justicia para asignar la vacuna, y aquí lo hemos dicho, lo que debería hacerse es dejar al mercado, que esto lo acabaría muchísimo antes, porque lo que estamos viendo es que al final la justicia es un tema opinable y acaba poniéndose la vacuna al GEMAD o quien sea, y estamos perdiendo el tiempo discutiendo de estas cosas que no llevan a ninguna parte. Lo que hace falta es que se vacune lo más deprisa posible la mayor parte de la gente. Y entonces, solo para cerrar este tema, repite a nuestros oyentes eso de que estás harto de la Bueno, pandemia. sí, bueno, vamos, yo no sé si se va a acabar la pandemia el día 20 de marzo o el día 20, o el día 20 de abril. O sea, que yo no he dicho que se vaya a acabar. Yo creo que cuando llegue la primavera se irá atenuando. Vuelvo a repetirte que cada persona que se contagia es un inmunizado más. Entonces, estamos inmunizándonos de la peor manera posible, ¿no? Que es con muchos muertos, con los hospitales llenos y de la peor manera posible. A mí lo que me gustaría ver es los polideportivos llenos de personas vacunándose. Y realmente no me importa mucho quién se vacune, con tal de que se vacune alguien y, sobre todo y por encima de todo, que no se pierda ni una sola dosis. A mí francamente, me da igual. Todas el anecdotario, es el anecdotario de quién se puso la vacuna, yo me la salté, yo no. Por supuesto que si te has puesto una vacuna, no es que no te vayan a poner la segunda dosis, es que obligatoriamente te pongo la segunda dosis. O sea, ya está, y te meto en la cárcel luego si te tengo que meter en la cárcel por golfo y sinvergüenza. Pero yo tengo que inmunizar a la población y ya está. Y a cuantos más mejor. Y luego podríamos discutir de los criterios. Pero entonces yo creo que el tema de la pandemia no es que esté acabado, si es que no, obviamente no está acabado. Y lo he dicho aquí y lo he repetido. Yo creo que esto durará 10 años la crisis económica y no sé si 10 generaciones la inmunidad colectiva permanente, digamos, ¿no? O sea, hasta que esto se vuelva una gripe, que es el mejor escenario, una gripe normal, que es el mejor escenario que puede ocurrir. Entonces, pero yo creo que ya está, ¿no? Cada día que pasa el final del invierno, yo creo que eso nos ayuda, lo vimos el año pasado. Habrá más gente inmunizada, ya sea inmunizados mal porque se contagian o inmunizados bien porque les hemos vacunado. Y se va a ir atenuando. Si tuviera que decir, esta ya es la peor ola, porque ya no hay Navidades, ya no va a haber o sea, la Semana Santa, pues no va a haber Feria de Abril otra vez y no va a haber Semana Santa. Listo. Bueno, y ya. Y las terrazas van a abrir porque hará un poco más de calor y ya estaremos fuera. Y podremos, seguiremos yendo lo haremos todo, pero será todo menos contagioso. Esa es la sensación que me da. Para los vulnerables, LG ha sacado una mascarilla, es muy cara, pero dicen que es espectacularmente efectiva, electrónica, con filtros, que cambia el aire. En fin, el vídeo de la demo es espectacular, en un ascensor, un tos tosiendo y un tío feliz con su mascarillota. Bueno, ese va a ser el camino. O sea, que si tú ya quieres respirar en una escafandra tu aire privado completamente libre de todo tipo pues ya, y estás dispuesto a gastarte 150 euros, pues ya lo puedes hacer, ¿ok? Entonces, eso me parece que realmente
ya no es noticia, ya no nos quedan las décimas de Producto Interior Bruto. Esta semana sí que vamos a tener noticia porque tenemos la encuesta de la población activa, tenemos el dato de T4. Yo digo que voy a recordarlo otra vez, 3 días antes de que salga. Me parezco al ministro Escrivá, yo creo que será, voy a decir más 0,3 porque será positivo, será unas décimas positivo. Y si no, sería una sorpresa, ¿no? O sea, si es más que unas décimas positivo, será una sorpresa positiva, y si es más que unas décimas negativo, pues será una sorpresa negativa. De todas maneras, si el dato del PIB es -1 o -2, en el peor escenario, seguirá siendo mejor de lo que esperábamos a principios del T4. O sea, cuando BBVA, os vuelvo a recordar, dijo -4. Entonces, eso es lo que, esa es la sensación que me da, ¿no? Y realmente lo que me gustaría, de verdad, y no hablamos más de esto, hablamos todas las semanas si hace falta, que aparte que tú mandas y hablamos de lo que tú digas, pero me gustaría ver gente en los polideportivos, de verdad, me gustaría que fuéramos capaces de vacunar a quien corresponda, y no vamos a entrar en eso, pero en grandes superficies, a grandes velocidades, 24/7, porque ese es el camino, ¿no? No es el camino, hay otros caminos. Ese es el mejor camino, visto lo visto, ¿no? Visto lo que podemos hacer, nuestra estructura demográfica, nuestra cultura, nuestro amor por los bares y las reuniones, todo, pues venga, vamos a habilitar y no veo a España movilizándose por la vacuna, ¿no? Y si luego no funciona, pues chico, pues volvemos a confinarnos. No sé, ya no sé, pero tenemos esa opción. Ejercitémosla y no la hemos hecho todavía, ¿no? Claro, no, yo esta semana oí a un médico que él se conoce que no era tan veterano como yo, que hablaba de que en la mili se vacunaba con una eficacia verdaderamente asombrosa, y yo lo presencié. O Sí, sea, yo lo sufrí. O sea, sí. Claro, te ponían ahí en fila, desnudo de cintura para arriba, y en media hora habían vacunado a toda la compañía. Sin duda. Para los no iniciados diremos que una compañía son en torno a 90 personas. Y lo hacían con una pistola neumática, la iban cargando de dosis y vas pasando, y un paso, chas, 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 y así en media hora toda la compañía. Hombre, ahora el problema me imagino que será que el ponernos desnudos de cintura para arriba a lo Vale. mejor no es políticamente correcto, y luego el tipo de vacuna a lo mejor no se presta a esta especie de montaje tayloriano. Pero sí es verdad que se puede hacer con De hecho, alguna eficacia mayor. lo que acabas de decir es que ¿por qué Israel la vacuna a esa velocidad? Porque es una sociedad militarizada. Yo no tengo ninguna duda, y tienen la capacidad de despliegue y de operaciones. Tienen la capacidad operativa para decir, venga, vamos a vacunarnos, y esto es así. Y ese es el objetivo. Y yo veo que estamos, como siempre, distraídos en tonterías, ¿no? En cosas sin fundamento, en si son las elecciones catalanas hoy o pasado mañana, ¿a quién le puede importar eso? Más que a los políticos, que son parte de que si se puso la vacuna, que si vamos a vacunarnos de una vez, a usar todas las dosis, a comprar todas las dosis que necesitemos, a desplegar esto y acelerar el final de la pandemia. Yo creo que hoy podemos hacerlo, ¿no? Y de verdad, y el camino no es y aviso a los carceleros, ¿por qué no me encierres? Vacúname. O sea, no me encierres, vacúname. No me encierres, vacúname. Y si no eres capaz de vacunarme, permite que me vacune. ¿Okay? Vamos a manifestar. Yo estaría ahí con la pancarta. No me encierres, vacúname. Si no sabes, deja que me vacune. Porque está prohibido vacunarme, ¿comprendes? Entonces, si tú no me vacunas, pero me prohíbes que me vacune y lo único que quieres es encerrarme, no me encierres, vacúname. Si tú quieres abrir el bar, imagínate, ves, es que ya me estás arrastrando a esto, porque es que hay 1.000.000 de soluciones, ¿no? Imagínate que tú quieres abrir tu bar. ¿Y qué haces? Pues sabes que yo voy a comprar y tienes 50 personas que van todos los días o casi todos los días. Pues yo voy a comprar 50 dosis y se las voy a regalar a estas 50 personas que vienen aquí, y les voy a pinchar y ya no me contagian a nadie, ¿comprendes? Entonces yo tengo un bar de vacunados, y
si tú me das, si tú me das 200 pavos, yo te vacuno y te doy crédito hasta de cañas, porque puedes venir a mi bar a tomarte cañas. No, eso no puede pasar, está prohibido. Te voy a cerrar el bar. Ok, bueno, pues nada, ciérrame el bar. Y no te voy a vacunar, amigo, no te voy a vacunar todavía. Ya veremos cuando te toques, si llegas, si no, ahora otra vez. Solo por cerrar ya este tema y tranquilizar, lo que sí es verdad, y lo estabas comentando, es que esta ola está siendo feroz a nivel de datos, pero la economía no se está resintiendo tanto. O sea, tú hablas de que efectivamente nos están encerrando, el confinamiento es mucho más light que el que hubo en marzo, y lo que se está viendo es que nos hemos adaptado a la situación y que si esto dura un año o 2 años más, yo creo que haremos prácticamente vida normal con esas mascarillas de LG o con otras FPP4 o FPP5 o FFP, no, ya no sé cuántas Fs y cuántas Ps lleva la mascarilla, las mascarillas FETEN. Pero sí es verdad que primero las empresas están teletrabajando, las que pueden teletrabajar, el Estado es un poquito más, ya no aplica la brocha gorda y no dice, venga, todo el mundo a casa como si esto fuera una película de ciencia ficción. Y las personas, pues, guardamos la distancia, llevamos mascarilla e incluso la parte más vulnerable de la economía, que es toda esta, la de la movilidad, los bares y todo esto. Yo paseo por mi barrio, a lo mejor soy un privilegiado, pero yo veo todos los bares y todas las tiendas y toda esa zona que se supone que es la más vulnerable de la economía, la veo bastante activa. Pero no te olvides, y eso es muy importante, eso es una economía del 90% de lo que era en 2019, porque echamos de menos a nuestros visitantes extranjeros, o sea, vamos a tener que perder el 10%, digamos, que es el turismo exterior, por decir un número, y no sé si son 8 o 12, o sea, porque hay una parte que está sustituida por aumento de movilidad Algo interior. menos será, algo menos será, Pues, seguramente. pero imagina, pero 10% está bien. Entonces, eso nos lleva hasta que vuelvan los turistas, que eso requiere una situación sanitaria completa, iba a decir saneada, que no es saneada, completamente resuelta, donde realmente la movilidad está resuelta, los contagios están definitivamente controlados y entonces, vamos hacia una economía que tenemos que adaptar esta economía a una economía que va a ser del 90% de lo que era en 2019, mientras no cambiemos todos esos planes de negocios que dependían fundamentalmente de visitantes extranjeros, que ya podía ser turismo, turismo tradicional de playa y sol, pero también en el caso de las escuelas de negocios, en el caso del IES, que es la que mejor conozco, pues tenemos que encontrar otros participantes que tienen que ser interiores o tenemos que irnos realmente al mundo online a buscar. Tenemos que ser capaces de continuar nuestros planes de negocios, nuestras actividades, prestando servicios sin contar con 80 millones. Es que de verdad ahora es mareante cuando un país de 40 millones, números redondos, recibe el doble de visitantes al año de su propia población. La riqueza que traen esas personas, el ejemplo que a mí me gusta mucho es el ejemplo de los cruceros, ¿no? En Málaga, 5.000 personas comprando, tienen 2 horas para comprar y quieren salir del barco y todo, pues obviamente Málaga va a sufrir y va a tener que reducirse porque no van a venir los cruceristas hasta no se sabe cuándo, ¿no? O sea, ahí sí que tiene que pasar, se tiene que asentar la inmunidad y la recuperación. Por eso es tan importante, ¿no? Tan importante que España estuviera ahora enfocada en liderar la atenuación de la pandemia. Y vuelvo a decirte, ahora los carceleros están diciendo, ves, hay que encerrarnos. Pues no, yo creo que no hay que encerrarnos, hay que vacunarnos. Bueno, pues ya está bien. Para no tener nada que decir sobre la vacuna, la mitad, Se nos la ha mitad ido del la blog, mitad de la hora. Se nos ha la, ido la exactamente mitad, medio podcast. la mitad del podcast. La otra mitad la podíamos dedicar a la pregunta que ha surgido a raíz de que un youtuber se haya ido a Andorra para no pagar impuestos. En España, ¿se pagan muchos o se pagan pocos impuestos? O sea, yo es que he encontrado, yo como periodista, claro, y no te digo ya como editorialista, eres capaz de montar una pieza en la que demuestres una cosa y la contraria.
Pues ¿Cómo está? mira, esto es muy difícil, esto es difícil bueno, no sé si es difícil de explicar, la explicación es muy fácil. En España, las personas que pagan impuestos, o sea, los tipos medios, o sea, el total de la recaudación del Estado por todos los conceptos, como proporción del Producto Interior Bruto es muy baja, es 6 puntos más baja que en Grecia, que todo el mundo sabe que no paga impuestos, no sé de dónde lo hemos sacado, pero bueno, es parte del folclore, ¿no? Hay una cosa que se llaman, que a mí me hizo mucha gracia cuando me la contaron la primera vez en Minneapolis, teoremas folk, ¿no? Folk theorems, que son teoremas que nadie ha demostrado, pero que había un folk theorem fantástico en España que era, si el PIB no crece al 2%, al 3%, España no crea empleo, ¿no? Y esto era un folk theorem que yo lo escuchaba atónito y decía, pero ¿cómo puede alguien decir y repetir y otra vez y una y otra y cada vez que venía una recesión? No, es que hasta que España no crezca al 3%. Bueno, pues es fácil de entender. El tipo medio, o sea, la presión fiscal sobre el PIB en España es muy baja. Está 3, 4, 5 puntos, depende de los años, por debajo de la media de la Unión de la eurozona. Y sin embargo, los tipos marginales españoles están entre los más altos, tanto en IRPF como en sociedades, como en el impuesto del valor añadido. O sea que ahí estamos en marginales, estamos por encima de la media. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que en España los que pagan impuestos, o sea, en el margen, pagan muchos impuestos perfectamente homologados al resto de Europa, en la parte alta de las distribuciones, y de hecho estaría bien poder colgar el dato, porque el otro día alguien compartió en una de mis redes un dato fantástico comparaba los tipos marginales y la recaudación en España de cada impuesto y veíamos exactamente lo que tú has dicho. Y sin embargo, como tenemos tantos agujeros en la fiscalidad, o sea, el diseño de nuestros impuestos tienen tantos formas de eludirlos, hay tanta evasión, hay tanta tolerancia con la economía sumergida, con aquellas personas que no declaran la totalidad de lo que facturan o de lo que ingresan, que entonces, pues lo que ocurre en España es que el resumen es que lo que ocurre en España es que la carga fiscal está muy mal distribuida. Hay mucha distancia entre la progresividad nominal, la progresividad legal de los tipos y la progresividad efectiva. Entonces, hay unas personas y es algo que no entendemos los españoles, por cada español que deja de pagar el IVA cuando lleva el coche al taller, hay otra persona, hay otro contribuyente que está pagando más, que está compensando ese esfuerzo. El acto de no pagar el IVA es el acto de estar sumergido, de sumergir una parte de tu actividad, es un acto que redistribuye la carga fiscal en otra persona, que no sé quién es. O sea, a lo mejor es un rico y lo paga Amancio. Bueno, pues mira qué bien, pues yo me ahorro Amancio me paga el IVA de la reparación de mi coche. Bueno, pues ok, será Amancio o no será Amancio, o será, ¿sabes quién será? O será el inmigrante que acaba de llegar en una patera que compra una Coca-Cola y paga el IVA, o que se compra unos pantalones y paga el IVA, ¿no? Eso pasa, pero no lo entendemos. Y nos da dos opciones. No sé si lo hacemos por maldad o por ignorancia. Si no lo entendemos es por ignorancia, y si lo entendemos y nos da igual, porque a mí lo único que me importa es no pagar el IVA en el taller, pues entonces es por maldad, ¿no? Me acuerdo de déjame que haga cosas de abuelo cebolleta, porque si no tiene, ¿cuál es la única virtud de serlo, ¿no? Poder hacerlo, ¿no? Tierno Galván, viejo profesor cuyas clases padecí, vamos, disfruté y padecí. Disfruté porque era tierno y daba gusto, y las padecí porque eran insoportablemente aburridas. Fíjate, recuerdo una portada de ABC con una foto, Tierno Galván subido dando clase, y un tío tumbado en primera fila, y ese tipo dormido, o sea, pero así, o sea, no, y ese tipo era yo. Creo que fue mi primera aparición en los medios, ¿no? Pues Tierno decía, estaban los grises rodeando la Autónoma, ¿no? Y todo el mundo allí, porque es como un embudo y donde está todo rodeado y tapándolo todo. Bueno, y Tierno decía en su infinita bondad, no es por maldad, es por ignorancia. Okay,
Pues quedémonoslo, y eran grises los grises, ¿eh? Fíjate tú si soy abuelo cebolleta, no eran marrones ni de ningún otro color, eran grises, con el sombrero de plato y la cinta roja alrededor del sombrero. Entonces, no sé si lo hacemos por maldad o por ignorancia, pero somos unos sinvergüenzas fiscales. ¿Ok? Claro, Y entonces vivimos en un equilibrio, esta es la última idea, vivimos en el equilibrio de los tramposos. Y cuando todo el mundo hace trampas a tu alrededor, pues tú piensas, oye, yo no voy a ser el más tonto del valle. ¿Ok? Y entonces el equilibrio de los tramposos es que todo el mundo hace todas las trampas que puede hacer sin que le pillen y sin que le sancionen. Hay otro equilibrio, que es el equilibrio de los virtuosos. Y el equilibrio de los virtuosos, como todos pagáis impuestos, a mí se me cae la cara de vergüenza de no pagar impuestos. Y también los pago. ¿Ok? Y nosotros claramente vivimos en el equilibrio de los tramposos con cariño. Podemos decir que es el equilibrio de los pícaros, porque a lo mejor nos gusta ser pícaros, ¿sabes? Entonces tenemos al lazarillo y al buscón metidos en el alma, en nuestra alma esa hispana, ¿no? Pues bueno, pues ya está. ¿Y qué tenemos? Pues déjame que te diga, no sé si nos lo merecemos, seguro que nos lo merecemos, pero tenemos un sistema fiscal adaptado a pícaros, ¿no? Y diseñado para pícaros. Y además mal diseñado para pícaros, francamente. O sea, donde el único impuesto que no se puede evadir, como somos, nos negamos a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles, el catastrazo, nos negamos a pagar. Queremos un catastro ridículo. ¿Por qué? Pues porque ese no hay manera de evitarlo. Si a ti te llegan 300 euros de catastro o 3.000, pues son 3.000, amigo, todos los años. Y eso es intolerable. Y seguro que alguien va a decir la Constitución española no consiente que paguemos el catastro, ¿no? Un catastro actualizado que es un gran impuesto para pícaros. Probablemente es el mejor impuesto para pícaros que aman ser propietarios de viviendas, ¿no? Entonces, chicos, si yo fuera marciano y fuera presidente, iba a hacer un catastrazo universal. oye, yo la verdad es que creo que los españoles somos mejores que nuestra reputación. O sea, somos un país más serio de lo que nos gusta pensar que somos. Esto lo que pasa es que solo se pone en evidencia cuando te comparas con el término apropiado. Es decir, claro, si te comparas con los suecos, pues para los suecos los alemanes incluso son frívolos. Nosotros, imagínate cómo somos para los suecos. Pero ahora, te comparas con los argentinos, por ejemplo, y entonces somos un país que somos como Alemania o como en algún momento un banco de inversión nos llamó los alemanes del Mediterráneo en una de las fases de recuperación que tuvimos tiempo atrás. Lo digo esto porque es que creo que hoy o la semana que viene publicamos un reportaje en Actualidad Económica. Voy a hacer un poco Claro que sí. de publicidad. En el que comparamos un señor que tiene un restaurante en Madrid y otro en Buenos Aires. Y entonces, ¿qué es hacer negocios en Madrid? ¿Qué es hacer negocios en Buenos Aires? Y claro, habla de Madrid como si Madrid fuera Estocolmo, como si fuera Berlín, una Hombre, ciudad súper seria. sí. Pero con respecto a los impuestos, es que el Tierno Galván, por supuesto, creía en que cuando era un poco socrático en el sentido de que la gente es mala por ignorancia. Yo hace mucho tiempo y todos los experimentos que se han hecho en economía conductual, el Dan Ariely y tal, te demuestra que las campañas de información no tienen absolutamente ninguna validez. O sea, las adolescentes se siguen quedando embarazadas, los adolescentes siguen conduciendo borrachos. Y lo que tú dices de que, hombre, si a la gente se le explica las cosas para qué van los impuestos, alguna vez hemos comentado la frase esa famosa de More de que la gente tiene una capacidad para reconstruir y reconvertir su comportamiento de forma que parezca virtuoso absolutamente ilimitada a través de una expresión que no es lo mismo. Entonces yo puedo tener un cuñado que defrauda el IVA, pero que se indigna porque dice que Amancio Ortega paga muchos menos impuestos que él. Y entonces si tú le dices, bueno, es que en el fondo aquí que tire la piedra el que esté libre de pecado y entonces dice, no,
no es lo No es mismo. lo mismo. No es lo mismo. Entonces, hablando con José Félix Sanz, que no sé si lo conoces, es un fiscalista de la Complutense, él siempre me dice que el problema el problema de recaudación que tiene el sistema español, por supuesto, tiene el sistema este aberrante de módulos que mucha gente paga impuestos en función, por ejemplo, un bar, en función de los metros de barra lineal que tiene. Y este bar, puedes tener un bar en Preciados y puedes tener un bar en Mirasierra, tienen los mismos metros, y entonces en el Mirasierra tiene 100 clientes a la semana, el de Preciados tiene 100 clientes al minuto y los dos tributan absolutamente lo mismo. Entonces esto es un disparate. Este es uno de los agujeros. Y el otro agujero que decía era que se empiezan a pagar impuestos muy tarde a nivel de renta. Es decir, que hay mucha gente en la base de la pirámide de ingresos que no paga absolutamente nada. Y él me decía, en Suecia, en los países más ejemplares desde el punto de vista fiscal, pagan poco, pero pagan algo. Y si tú consigues que esta gente pague 1, 2, 3 euros, a nivel de recaudación la diferencia es enorme. Pero claro, a ver quién va a unas elecciones diciendo hay que subirles los impuestos a los pobres. Imagínate, solo hay un país en Europa que tiene un único tipo del IVA, 25%, y es Dinamarca. Y todo tiene el 25%, y el pan, pues el 25%, y todo, y los elementos, y nadie discute si yo soy la cultura, o yo soy las compresas, o yo soy no sé qué cosa soy, o el vino, no, mire usted paga el 25% de IVA, y si necesita ayuda, yo se la doy. Pero también va a pagar el IVA. O sea, si usted necesita ayuda para pagar la electricidad, para pagar el pan o para pagar lo que usted... Yo se la voy a dar, pero usted cuando compre pan pagará el IVA. Y ya está. Y no hay más. ¿Por qué? Porque el IVA es para recaudar, es para financiar el estado de bienestar, es para pagar las vacunas, es para... ¿no? Y es muy difícil y nosotros estamos muy lejos de esa idea, de ese principio de fiscalidad, que los impuestos son para recaudar, son para financiar entre todos el gasto público, los gastos públicos. Y no son para modificar, no tiene que haber ninguna excepción, no sé por qué hay 3 tipos de IVA. No hay ninguna razón. Si tenemos que reforzar el ingreso mínimo vital, que afortunadamente ya lo tenemos, pues reforcémoslo. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero expliquemos e insistamos en que si queremos un estado de bienestar, y lo queremos, porque realmente miramos a Francia con un estado con mucha más... Fíjate, si quisiéramos tener un estado francés, España tendría que recaudar 150.000 millones más, ajustando para tener los ingresos en proporción. ¿De dónde van a salir 150.000 millones? O sea, si no empezamos por pagar impuestos, los impuestos que nos toca a todos. Y siendo más concreto, empezamos por pagar el IVA todos. Y lo que has comentado me quedaba, que me acabo de volver a acordar, voy a tener que apuntar cosas, ¿no? No es verdad que no cambiemos nuestro comportamiento. El carné por puntos es un contraejemplo excelente de esa teoría. O sea, pero ahí, Javier, no es información, ahí es cambiar, cambiar los incentivos. Los incentivos sí que funcionan. Lo que no funciona es sencillamente decirle a la gente, no haga usted esto porque es malísimo. Bueno, pues lo sigue haciendo. Eso, como tú sabes, como cualquiera que ha educado a un niño, insistirle que no sin sanción es muy difícil, ¿no? O sea, le tendrás que tener que convencer de una manera tan lenta y tan penosa que no va a darse cuenta, ¿no? Pero se puede hacer realmente en esta transición que nos hace falta del equilibrio de los pícaros hacia el equilibrio de los adultos, porque es que iba a decir virtuoso, es que ni siquiera es que sea una virtud, es que es entender y que el estado de bienestar debemos de apoyarlo. La mejor manera de apoyar el estado de bienestar no es manifestándonos en favor de la educación pública, ni de la sanidad pública, ni de... Que también es una magnífica idea, por cierto, amo las manifestaciones, todas. ¿Por qué? Pues porque he vivido muchos años de mi vida reprimido y celebro con alborozo todo tipo de manifestaciones, ¿ok? Ya está, dicho queda. La manera de apoyar el estado de bienestar es siendo escrupulosos y rigurosos y exigiendo el pago del IVA, ¿no? Y
y ya está. Y no tolerando no, yo voy a pagar con IVA y si usted no me cobra con IVA, yo me voy a otro sitio. Ya está, no pasa nada. Y eso es apoyar el estado de bienestar, eso es apoyar la educación pública, eso es apoyar la sanidad pública, eso es, y lo mismo con los impuestos personales, ¿no? Claro que tenemos que pagarlos. Entonces sí, hace falta, si queremos, en la transición de un equilibrio al otro, tiene que mejorar la inspección, tienen que mejorar las sanciones. No es fácil, porque fíjate que en Italia lo intentaron cuando estaba la Guardia de la Finanza, era obligatorio salir del restaurante con el IVA pagado y te perseguían y tú tenías que tener el ticket y si no tenías el ticket pagaba el dueño del restaurante. O sea que hubo un intento ahí heroico, ¿no? En Italia, nada menos, de hacer aquello que no terminó funcionando bien, porque entonces te daban una factura, pero si no, luego ibas al día siguiente y te devolvía el IVA, el tío, en fin, hubo pues, los pícaros, más pícaros todavía que nosotros, que a verlos a ellos, pues siempre hay una manera de... Al final tú no terminas siendo escandinavo si no te convences, que es mejor ese equilibrio, ¿no? Claro. Pues yo, para terminar únicamente, porque para que se vea lo difícil, hablando justamente con el presidente de un instituto, ahora no recuerdo exactamente el nombre, la semana que viene lo traeré. Un instituto especializado en la lucha contra la corrupción que lleva haciendo investigación desde hace décadas sobre el tema de la corrupción. Entonces el hombre me decía que cambiar de un equilibrio a otro, esto era muy complicado y decía, y los actos de heroísmo no valen. O sea, la leyenda aquí de que Elliot Ness acabó con la corrupción en Chicago en los años 30, dice, eso no vale para nada. Y dice, y la prueba la tienes en México, la tienes en Colombia, la tienes en todos estos sitios donde los periodistas que denuncian a los mafiosos aparecen colgados de un puente o con la cabeza metida dentro de una bolsa de papel. Tiene que ser una labor. Y entonces yo le preguntaba al hombre y entonces para romper ese equilibrio, dice, tiene que ser una labor conjunta de la sociedad. No lo entendemos todavía, no sabemos cómo países como los escandinavos o como el propio Estados Unidos saltaron de una situación a otra, pero evidentemente los actos de heroísmo individual no son suficientes, incluso muchas veces son contraproducentes, aunque es verdad que como decía Gandhi, el verdadero cambio empieza por uno mismo. Sí, sin duda, no hay nada que esas son las dos cosas. Yo creo que primero tú tienes que tomar individualmente, siempre tenemos una opción, siempre tenemos Claro. algo que hacer, siempre podemos pagar nuestros impuestos, ser más rigurosos o no. Y luego, colectivamente, yo, por ejemplo, cuando estoy en Estados Unidos, siento más miedo, tengo más miedo del IRS, de la agencia tributaria de Estados Unidos, que de la agencia tributaria española, francamente. O sea, ¿por qué? Bueno, importa la reputación de rigor, de seriedad y de eficacia a la hora de perseguir el fraude, ¿no? Entonces yo mira que a mí me gusta lo de los impuestos y hago declaraciones a amigos, pero ahí es con otro de a ver si me voy a equivocar, como ponga esto mal, porque sabes que a los 2 días te están escribiendo, ¿eh? O sea, y te han dicho, amigo, esto está mal. Y de hecho, yo cuando estuve ahí de estudiante, yo les hacía las declaraciones a mis colegas y había una pequeña escapatoria cuando no era residente, en fin. Y el IRS me escribió y me dijo, usted está declarando esto así. Y dije, sí, mira, es que entiendo que porque ellos te dan un manual que recopila, una recopilación de las reglas que aplican para ese ejercicio. O sea, la legislación no está dispersa en 80.000 sitios, no, está concentrada ahí. Y yo dije, sí, mira, es que está... Y lo cambiaron para el año siguiente, porque tenía razón yo. Entonces taparon, o sea, ¿eso cómo acabó? Bueno, pues nos escribimos 2 o 3 veces y ya ellos dejaron de escribirme y al año siguiente estaba explícitamente prohibida esa excepción que yo usaba. Ese loophole que tú habías descubierto. Lo cerraron. Y bueno, y dices, joder, exacto, igual que la agencia tributaria. Igual, vamos. Igual. Bueno, pues con esta anécdota sobre las diferencias de agencia tributaria, que algo influirá también en nuestra capacidad de recaudación, lo dejamos hasta la semana que viene. Muy bien, genial. Nos vemos. Venga, Feliz semana. Y vacunaros pronto. Eso, que nos vacunen. Que nos vacunen.